En la Ciudad de México de 1960, este panadero encarna la vida cotidiana de un país en transformación. Cada madrugada, mientras la ciudad aún dormía, amasaba el pan que despertaba a los barrios. Su delantal blanco y las charolas llenas eran un símbolo de confianza y tradición. En medio del avance de la modernidad, él mantenía viva la esencia de lo simple, el aroma del pan recién hecho. A las 5:29 de la madrugada de 1945, el silencio del desierto de Nuevo México fue roto por un destello nunca antes visto, la prueba Trinity, el primer estallido nuclear de la historia. En segundos, la humanidad entró en una nueva era, donde la ciencia y la destrucción se entrelazaban peligrosamente. Los testigos hablaron de un sol naciendo 2 veces aquel día, un espectáculo tan bello como aterrador. Con esa explosión, el mundo descubrió que había creado un poder capaz de rehacer o arrasar la civilización entera. El 20 de abril de 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Franklin D. Roosevelt y Manuel Ávila Camacho se encontraron en Monterrey, Nuevo León. Fue una reunión clave para afianzar la cooperación entre Estados Unidos y México en tiempos de incertidumbre global. México había declarado la guerra al eje un año antes, y este encuentro selló compromisos militares, económicos y diplomáticos. Más que una foto, es el símbolo de cómo la región se unía frente a una amenaza mundial. En los años 20, Plutarco Elías Calles se mostraba en retratos solemnes como general y presidente, pero también como el verdadero arquitecto del poder en México. Entre 1924 y 1934, gobernó no solo desde la silla presidencial, sino también desde las sombras, manipulando sucesores a su conveniencia. En 1929 fundó el Partido Nacional Revolucionario, embrión del PRI que dominaría el país por más de 70 años. Su figura marcó una época de autoritarismo disfrazado de institucionalidad, dejando una huella indeleble en la política mexicana. En 1937, Franklin D. Roosevelt se tomó un respiro del estrés político en Washington con un viaje de pesca por el Golfo de México. A bordo del USS Potomac, disfrutó del desafío de capturar peces tarpon en aguas de Texas. Estas jornadas le ofrecieron tranquilidad y tiempo para reflexionar lejos de la política. Las fotos muestran a un presidente relajado, disfrutando de la naturaleza y de su pasatiempo favorito. El 18 de febrero de 1913, durante los últimos momentos de la decena trágica, las fuerzas de Félix Díaz, los felicistas, resistían en la ciudadela de la Ciudad de México. Armados y decididos, representaban el caos y la violencia que marcaron aquel conflicto que terminó con la presidencia de Francisco I. Madero. La escena captura la tensión y desesperación de un grupo que luchaba hasta el final. Es un retrato crudo de una de las jornadas más turbulentas de la historia mexicana. En 1981, Cancún fue el escenario del primer y único Cumbre Global Norte-Sur, reuniendo a líderes mundiales en un momento clave de la Guerra Fría y la economía global. Ahí coincidieron figuras como Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Indira Gandhi y Zhao Ziyang, todos negociando intereses nacionales y globales. La reunión buscaba cerrar brechas entre países desarrollados y en desarrollo, aunque con tensiones inevitables. La imagen captura la magnitud de un encuentro histórico que reflejó poder, diplomacia y estrategia internacional. En los años 20, Atomboy Hamburguesas se convirtió en un punto de encuentro urbano en México, reflejando la cultura juvenil de la época. Sus letreros llamativos y el aroma a comida rápida atraían adolescentes y familias por igual. Más que un restaurante, era un espacio de socialización donde la modernidad y la diversión se mezclaban con sabores clásicos. La foto captura la esencia de una década marcada por cambios culturales y nuevas formas de ocio. En 1862, Chichén Itzá se mostraba como un enigma cubierto por la vegetación y el paso del tiempo, muy lejos de la imagen restaurada que conocemos hoy. Sus pirámides y templos guardaban secretos de la antigua civilización maya, esperando ser redescubiertos por exploradores y arqueólogos. La foto transmite la imponencia de un sitio histórico olvidado, donde la naturaleza y la historia se entrelazan. Es un testimonio visual de cómo el pasado puede permanecer oculto
hasta que alguien decide desenterrarlo. En 1911, Ciudad Juárez se convirtió en un punto clave de la Revolución Mexicana, y estos revolucionarios posan juntos como símbolo de lucha y unidad. Cada rostro refleja determinación y la esperanza de un cambio profundo en el país. La ciudad estaba llena de tensión y expectativa, mientras los ideales revolucionarios comenzaban a tomar fuerza. La imagen captura un momento decisivo, donde la valentía y la convicción marcaron la historia mexicana. En 1968, mientras el mundo observaba los Juegos Olímpicos en México, un grupo de marineros transformó el bloqueo del Canal de Suez en una curiosa competencia deportiva. Provenientes de 15 barcos atrapados por 8 años, organizaron sus propios Juegos Olímpicos para mantener el ánimo y la camaradería. Carreras, lanzamientos y ejercicios improvisados se convirtieron en un escape creativo de la rutina forzada. La imagen refleja ingenio, espíritu competitivo y la capacidad humana de encontrar diversión incluso en circunstancias extraordinarias. El 29 de septiembre de 1969, los astronautas del Apolo 11, Collins, Aldrin y Armstrong, llegaron a la Ciudad de México vestidos con sombreros y ponchos y fueron recibidos por miles de personas que detuvieron su caravana. Era la primera parada de una gira mundial de buena voluntad que los llevaría a 29 ciudades en 24 países durante 38 días. La multitud reflejaba la fascinación global por la conquista lunar apenas unos meses antes. La imagen captura la mezcla de alegría, orgullo y admiración que despertaron estos héroes espaciales en todo el mundo. En 1959, la heroica Escuela Naval de Veracruz vio egresar a la primera generación de oficiales de Infantería Naval Mexicana. Estos jóvenes simbolizaban disciplina, patriotismo y el inicio de una tradición militar moderna en México. Cada uniforme y mirada reflejaba orgullo y responsabilidad ante la nación. La imagen captura un momento histórico, el nacimiento de líderes comprometidos con la defensa y el servicio del país. En 1930, Tsutomu Kasuga posa junto a sus compañeros japoneses en San Luis Potosí, quienes habían sido reclutados para luchar en las filas de Pancho Villa durante la Revolución Mexicana. Su presencia refleja la sorprendente diversidad de personas atraídas por los ideales revolucionarios. Cada rostro cuenta historias de aventura, coraje y lealtad en un conflicto que transformó México. La imagen captura un capítulo poco conocido de la historia, donde culturas y causas se entrelazaron en la lucha por el cambio. Hace 80 años, el 16 de julio de 1945, el desierto de Nuevo México fue testigo de un momento que cambiaría la historia para siempre: la primera detonación exitosa de un arma nuclear, conocida como la Prueba Trinity. En segundos, la ciencia y la guerra se fusionaron en un poder destructivo sin precedentes. Los testigos hablaron de un resplandor cegador y un estruendo que marcó el inicio de la era atómica. La imagen captura la monumentalidad de un experimento que alteró para siempre la percepción de la fuerza humana. En 1938, en Nuevo México, un propietario de estación de servicio explica por qué debe cobrar 20 centavos por galón de gasolina en plena Gran Depresión. La imagen de Dorothea Lange captura la lucha diaria de pequeños comerciantes por sobrevivir en tiempos difíciles. Cada gesto y mirada refleja la tensión entre economía y necesidad, mostrando el rostro humano de la crisis. Es un testimonio visual del esfuerzo por mantener un negocio mientras el país enfrentaba desafíos económicos monumentales. En 1874, las ruinas de Mitla en Oaxaca se mostraban como vestigios silenciosos de una civilización zapoteca milenaria. Sus intrincados mosaicos y estructuras evocaban la sofisticación artística y arquitectónica de un pasado glorioso. La foto captura la belleza y el misterio de un sitio olvidado por el tiempo antes de que la arqueología moderna lo redescubriera. Es un vistazo al encuentro entre historia, cultura y naturaleza que sigue fascinando hasta hoy. En 1954, en Los Álamos se levantaba el reactor nuclear Clementine, el primero de su tipo construido en Estados Unidos. Su diseño experimental buscaba explorar el uso del plutonio como combustible en plena carrera científica de la Guerra Fría. Desde su exterior austero, escondía un avance que mezclaba innovación con riesgos desconocidos. La imagen refleja el espíritu de una época donde la curiosidad científica y la tensión mundial iban de la mano. En 1914, Emiliano Zapata llegó a la Ciudad de México como uno de los líderes más emblemáticos de la revolución.
Su figura, montado a caballo y con sombrero ancho, simbolizaba la lucha campesina por tierra y libertad. En una ciudad convulsionada, su presencia despertaba tanto esperanza como temor entre distintos sectores. La imagen resume la fuerza de un hombre que se convirtió en leyenda y bandera de justicia social en México. En 1847, durante la guerra entre México y Estados Unidos, un grupo de voluntarios de infantería estadounidense fue retratado en una calle de Saltillo. La escena es considerada una de las primeras muestras de fotografía de guerra, capturando soldados lejos de casa en un territorio hostil. Sus posturas rígidas y uniformes polvorientos reflejan tanto disciplina como cansancio. La imagen se convirtió en un documento histórico que congeló un instante de un conflicto decisivo para el destino de ambos países. El 27 de mayo de 1916, soldados estadounidenses del 16º Regimiento de Infantería, Compañía A, se reunían alrededor de una fogata en San Jerónimo, Chihuahua. Formaban parte de la expedición punitiva contra Pancho Villa, una campaña marcada por largas marchas y condiciones duras en territorio desconocido. El fuego no solo les daba calor, sino también un respiro en medio de la tensión y la incertidumbre. La imagen transmite camaradería y humanidad en el contexto de una misión militar compleja y controvertida. El 6 de diciembre de 1914, Pancho Villa y Emiliano Zapata entraron juntos al Palacio Nacional en la Ciudad de México, marcando un momento icónico de la revolución. Dos líderes campesinos, distintos en estilo pero unidos en causa, se sentaron en la silla presidencial como símbolo de victoria. La escena reflejaba el poder de los ejércitos del norte y del sur frente a un gobierno debilitado. La foto se convirtió en una de las imágenes más poderosas y recordadas de la historia mexicana. En 1937, Lázaro Cárdenas abordaba un avión como presidente de México, consolidando su imagen de líder moderno y cercano al pueblo. Exgeneral revolucionario, había puesto fin al control autoritario de Plutarco Elías Calles y emprendido profundas reformas sociales. Su mayor acto de soberanía fue la expropiación petrolera, arrebatando a empresas extranjeras el control de los recursos nacionales. La foto muestra a uno de los presidentes más queridos del siglo XX, símbolo de justicia y dignidad para millones de mexicanos. En 1909, ocurrió la primera visita oficial de un presidente estadounidense a México, cuando William H. Taft se reunió con Porfirio Díaz en la frontera. El encuentro simbolizaba diplomacia y modernidad en un momento en que ambos países buscaban estrechar lazos. Díaz, en los últimos años de su largo régimen, mostraba aún la imagen de un gobernante fuerte y respetado. La reunión quedó registrada como un hito histórico en las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos. En junio de 1962, John F. Kennedy visitó México como presidente de Estados Unidos en un viaje que desató entusiasmo popular y diplomático. Multitudes salieron a las calles para recibirlo, mostrando el carisma que lo convirtió en una figura mundial. La visita buscaba reforzar la relación bilateral en plena Guerra Fría, con énfasis en cooperación y confianza mutua. La imagen refleja un momento de acercamiento histórico entre ambas naciones, bajo la sombra de un contexto internacional tenso. En 1992, durante el 500 aniversario del llamado Descubrimiento de América, un hombre indígena derribó la estatua del conquistador Diego de Mazariegos en Chiapas. El acto fue un poderoso gesto de rechazo a siglos de opresión y de reivindicación de la memoria indígena. La multitud que presenció la escena la interpretó como símbolo de resistencia y dignidad. La imagen quedó como recordatorio de que la historia también se cuenta desde quienes fueron conquistados. El 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo México, la humanidad presenció lo impensable. La primera explosión nuclear, solo 0.025 segundos después de detonarse. El destello iluminó el cielo como un sol artificial, marcando el inicio de la era atómica. Científicos y militares quedaron sobrecogidos ante el poder liberado en un instante. La imagen captura ese preciso momento en que la ciencia abrió la puerta a una nueva y peligrosa realidad. Entre 1944 y 1945, un grupo de actores de radio, en su mayoría mexicanos, viajó a Nueva York gracias a MGM para doblar producciones al español. Su trabajo permitió que historias y películas llegaran a millones de hispanohablantes, expandiendo la influencia del cine estadounidense. La foto refleja la profesionalidad y talento de quienes daban voz a personajes más allá de las fronteras. Es un testimonio del intercambio cultural y la globalización temprana del entretenimiento. Tras el devastador terremoto de 1985 en la Ciudad de México,
El Hotel Regis quedó completamente destruido, convirtiéndose en un símbolo de la tragedia. Entre escombros y polvo se reflejaba el impacto humano y material del sismo que sacudió la capital. La imagen muestra la magnitud del desastre y la fragilidad de la infraestructura frente a la fuerza de la naturaleza. Es un recordatorio del dolor vivido y de la resiliencia que surgiría en los años posteriores. En 1909, el presidente estadounidense William Taft se reunió con Porfirio Díaz en Ciudad Juárez, un encuentro que simbolizaba diplomacia y modernidad en la frontera. Menos de 2 años después, Díaz sería derrocado por la Revolución Mexicana, marcando el fin de su largo mandato. La imagen captura la calma previa a la tormenta política que transformaría México. Es un testimonio visual de un momento histórico cargado de tensiones y cambios inminentes. Alrededor de 1914, los federales mexicanos patrullaban las calles en plena revolución, representando la autoridad del gobierno frente a los ejércitos insurgentes. Sus uniformes y armas reflejaban disciplina, pero también el conflicto y la tensión que recorrían el país. La imagen muestra la vida militar cotidiana en medio de una guerra que transformaría la política y la sociedad mexicanas. Es un testimonio del orden y el poder en tiempos de caos revolucionario. En 1940, Leon Trotsky posa con amigos estadounidenses en México poco antes de su asesinato, en un momento de relativa calma tras años de exilio político. La imagen muestra a un intelectual marcado por la revolución y la controversia, rodeado de quienes compartían su visión y apoyo. A pesar de la seguridad precaria, Trotsky continuaba su labor como teórico y activista. La fotografía captura la tensión y vulnerabilidad de un hombre que vivía entre la genialidad y el peligro constante. En 1986, antes del partido inaugural de la Copa del Mundo, tropas mexicanas se desplegaron frente al Estadio Azteca en Ciudad de México. Su presencia reflejaba la preocupación por la seguridad y el orden en un evento de magnitud internacional. La imagen captura la tensión y la preparación detrás de la fiesta deportiva que uniría a fanáticos de todo el mundo. Es un recordatorio de cómo grandes celebraciones requieren logística y control, incluso en medio del entusiasmo futbolístico. El 20 de agosto de 1970, Richard Nixon se reunió con Gustavo Díaz Ordaz en Puerto Vallarta, marcando un encuentro diplomático clave entre Estados Unidos y México. La reunión reflejaba cooperación y diálogo en un contexto de cambios políticos y económicos en América del Norte. La imagen captura a 2 líderes posando en un ambiente relajado, lejos de la formalidad de la capital. Es un testimonio visual de la importancia de las relaciones bilaterales en la era moderna. Entre 1910 y 1915, Victoriano Huerta posaba junto a su gabinete, representando el poder centralizado durante uno de los periodos más turbulentos de México. Su gobierno, marcado por autoritarismo, surgió en medio de la revolución y las luchas internas por el control del país. La imagen refleja la solemnidad y el control de un régimen que enfrentaba oposición constante. Es un testimonio de la política y el poder en una era convulsa de la historia mexicana. El 22 de diciembre de 1997, 45 miembros del grupo pacifista Las Abejas fueron asesinados por el grupo paramilitar de derecha Máscara Roja en Acteal, Chiapas. La comunidad tzotzil se reunió alrededor de los féretros de sus compatriotas, expresando dolor, solidaridad y resistencia. La masacre permaneció sin reconocimiento oficial durante más de 2 décadas, hasta que en 2020 el gobierno mexicano admitió su responsabilidad. La imagen captura un momento de luto colectivo y memoria histórica frente a la injusticia. El 16 de julio de 1945, el cielo de Nuevo México se tiñó de terror y asombro con la icónica nube en forma de hongo de la prueba Trinity. Fue la primera detonación nuclear de la historia, un instante que marcó el inicio de la era atómica. La imagen refleja la magnitud del poder liberado y el impacto que tendría sobre la humanidad. Es un testimonio visual de cómo la ciencia y la guerra se entrelazaron para siempre en un solo momento. En 1910, Porfirio Díaz posaba para un retrato que reflejaba el poder y la autoridad de un dictador que gobernó México por más de 3 décadas.
A pesar de haber llegado al poder con la promesa de no reelección, acumuló 7 mandatos, consolidando un régimen autoritario. Su gobierno, marcado por modernización y represión, provocó descontento creciente que culminó en la Revolución Mexicana. La imagen refleja la solemnidad y el control de un hombre cuyo tiempo estaba a punto de terminar. En 1968, el ejército mexicano se desplegó en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Ciudad de México, durante una manifestación estudiantil que terminaría en una de las masacres más trágicas del país. Los soldados, formales y armados, representaban la fuerza del Estado frente a demandas de libertad y democracia. La imagen captura la tensión, el miedo y la violencia que marcaron aquel momento histórico. Es un testimonio visual del costo humano de la represión política en México. En 1923, Elvia Carrillo Puerto se convirtió en la primera mujer electa al Congreso mexicano, un logro extraordinario en una época en que las mujeres aún no podían votar. Su elección representó un hito en la lucha por la igualdad y los derechos políticos femeninos. La imagen captura su determinación y visión de un México más justo e inclusivo. Es un símbolo temprano del empoderamiento femenino y del cambio social en el país. El 30 de marzo de 1982, el transbordador espacial Columbia aterrizó en White Sands Missile Range, Nuevo México, al concluir la misión STS-3, escoltado por 2 aviones T-38 Talon de la NASA. La escena refleja la precisión y coordinación necesarias en la era temprana del programa espacial estadounidense. El Columbia, pionero en vuelos reutilizables, regresaba a la Tierra tras desafiar la gravedad y explorar nuevas fronteras. La imagen captura el triunfo tecnológico y humano de una misión que avanzó la exploración espacial. El 1 de octubre de 1939, en El Paso, Texas, 2 guardias fronterizos estadounidenses intentan detener a un fugitivo que ya ha cruzado parcialmente hacia México. La escena refleja la tensión diaria en la frontera y los desafíos de hacer cumplir la ley en un territorio dinámico y vigilado. Cada gesto transmite esfuerzo, alerta y rapidez ante la incertidumbre del momento. La imagen captura un instante de acción que simboliza la constante interacción y conflicto en la frontera México-Estados Unidos. Alrededor de 1880, un portador de agua Zuni en Nuevo México refleja la vida cotidiana de las comunidades indígenas del suroeste estadounidense. Cada cántaro transportado simboliza esfuerzo, resistencia y conexión con la tierra y los recursos naturales. La imagen captura la sencillez y dignidad de un trabajo esencial para la comunidad. Es un testimonio visual de tradiciones y costumbres que perduraron a lo largo del tiempo. El 29 de julio de 1968, soldados mexicanos atacaron a manifestantes en la sección de Tlatelolco, de Ciudad de México, en el contexto de las protestas estudiantiles previas a los Juegos Olímpicos. La escena refleja la violencia y represión ejercida por el Estado frente a demandas de libertad y justicia. Cada gesto y postura transmiten tensión, miedo y confrontación. Es un testimonio gráfico de uno de los episodios más oscuros de la historia contemporánea mexicana. En 1915, una locomotora de vapor era transportada sobre un teleférico cruzando el cañón del Río Grande en Nuevo México. La imagen refleja la ingeniería audaz y la creatividad necesarias para conectar regiones aisladas en un territorio accidentado. Cada cable y estructura metálica simboliza el ingenio humano frente a la geografía desafiante. Es un testimonio del esfuerzo por expandir el transporte y el progreso en el oeste estadounidense. En febrero de 1913, un maderista lucha en las calles de la Ciudad de México durante la Decena Trágica, un conflicto que sacudió la capital. Su determinación refleja la resistencia contra el golpe de Estado que derrocaría a Francisco y Madero. La imagen captura el caos, la violencia y la valentía de quienes arriesgaron todo por la democracia. Es un testimonio visual de un episodio clave en la Revolución Mexicana. Esta fotografía de Trudy Blonde captura a un grupo de rebeldes mexicanos entre 1893 y 1925, mostrando rostros marcados por la lucha y la determinación. Representa la resistencia frente a la opresión y los conflictos internos que atravesaron México en aquella época. Cada mirada transmite valentía y compromiso con una causa mayor que ellos mismos. La imagen se convierte en un testimonio histórico de la fuerza y el espíritu revolucionario del país.
En 1969, la icónica Ruta 66 atravesaba Albuquerque, Nuevo México, simbolizando la libertad y la aventura en el corazón de Estados Unidos. Automóviles, letreros y moteles capturaban el espíritu del viaje por carretera que definió una época. La imagen refleja tanto la modernidad como la cultura popular de finales de los años 60. Es un vistazo nostálgico a la vida en una de las rutas más famosas del país. Entre el 9 y el 10 de febrero de 1913, durante la Decena Trágica, las fuerzas de Félix Díaz, los felicistas, se atrincheraron en la ciudadela de la Ciudad de México, defendiendo sus posiciones con armas y fortificaciones. Cada barricada y solgado refleja la intensidad y desesperación de los últimos días de un conflicto que cambiaría el rumbo político del país. La imagen captura la tensión y violencia de una lucha urbana sin cuartel. Es un testimonio histórico de los extremos a los que llegó la Revolución Mexicana. En los Juegos Olímpicos de 1968, en Ciudad de México, los atletas estadounidenses Tommie Smith y John Carlos realizaron el icónico Saludo del Poder Negro durante la ceremonia de premiación. Con guantes negros y cabezas inclinadas, su gesto silencioso protestaba contra la discriminación racial en Estados Unidos. La imagen capturó la valentía y conciencia social en medio de la celebración deportiva. Se convirtió en un símbolo mundial de lucha por los derechos civiles y dignidad humana.